Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Decidí poner a prueba a mi marido diciéndole: «Cariño, me han despedido, pero en realidad me han ascendido». Me gritó y me dijo que no le servía para nada. 2 días después, escuché por casualidad una conversación entre mi marido y mi suegra. Lo que oí me paralizó de terror. Me senté en la mesa de la cocina, mirándome las manos, sintiendo cómo se me encogía el corazón con una fuerte premonición. Todo empezó hace unos días, pero no podía calmarme. Una sola mentirijilla, un comentario medio en broma, y mira cómo acabaron las cosas. Me han despedido. «Cariño», le dije a mi marido con la expresión más triste cuando llegó a casa del trabajo. En realidad, no me habían despedido en absoluto. Me habían ascendido, y ahora iba a ocupar un nuevo puesto con un salario más alto y mejores perspectivas. Pero decidí poner a prueba cómo reaccionaría Slava ante mi supuesto fracaso. ¿Por qué lo hice? Quizás quería ver si mi marido me quería y me apoyaría independientemente de la situación. Quizás ni siquiera entendía del todo lo que buscaba, pero sentía que había una falta de sinceridad en nuestra relación, que algo se había roto entre nosotros. Quería creer que me abrazaría y me diría: «No te preocupes, lo afrontaremos juntos». Pero en cambio, vi en sus ojos casi una sensación de alegría, como si hubiera estado esperando a que yo tropezara. Y lo más doloroso fue que dijo que no le servía de nada. Sus palabras, duras y desenfrenadas, me conmocionaron no solo por la ira en su voz, sino también por la fría indiferencia con la que hablaba. En ese momento mis manos comenzaron a temblar, y todo lo que pude decir fue: «Lo siento», disculpándome por mi despedida inventada. ¡Qué tonta! Pero eso no fue todo. 2 días después, escuché a Slava susurrar con su madre, mi suegra. No tenía intención de escuchar a escondidas, simplemente había llegado a casa un poco antes de lo previsto y oí sus voces en la sala de estar. Algo en el tono de la conversación me pareció inmediatamente ominoso, inquietante. Me quedé paralizada junto a la puerta y contuve la respiración, con miedo de moverme. Lo que oí me dejó sin palabras. Nunca imaginé que mi marido y mi suegra pudieran hablar así de mí, como si fuera una extraña, innecesaria y fuera de lugar en su familia. Escuché en un tenso silencio, con un nudo en el estómago. No esperaba tanta dureza, tantos planes. Era como si hubiera habido un juego a mis espaldas durante mucho tiempo y nunca me hubiera dado cuenta. Cuando me di cuenta de que tendría que entrar en la habitación y al menos fingir que no había oído nada. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía permanecer igual. En esos pocos segundos, todo mi interior cambió. Traté de mantener la compostura, pero mi cuerpo temblaba de ira y dolor. La idea de por qué había decidido poner a prueba a mi marido no dejaba de pasarme por la cabeza. Después de todo, yo misma había provocado la situación, había puesto en marcha estos acontecimientos. Quizás si no hubiera sido por mi tonta mentira sobre haber sido despedida, todo habría continuado como de costumbre. Habría vivido en ilusiones, pensando que éramos una familia normal, que yo era valorada y apoyada. Pero ahora todo había cambiado. Descubrí sus pérfidas intenciones. A partir de ese momento, ya no pude confiar en mi marido. En cuanto a mi suegra, nunca me había caído especialmente bien, pero ahora también sentía repugnancia. Me aterrorizaba imaginar lo que sucedería a continuación. «Cariño, ya estoy en casa», dije, entrando en el salón con la mayor naturalidad posible. Slava se dio la vuelta rápidamente y mi suegra, o eso parecía, palideció. Se cruzaron una mirada que parecía revelar un atisbo de pánico, como si no hubieran estado preparados para mi llegada.
pero inmediatamente intentaron sonreír y fingir alegría, aunque su postura tensa era evidente. «Hola», dijo Slava secamente, dándome un breve beso en la mejilla. Mi suegra, normalmente tan habladora, se quedó en silencio. Sentí que ya no podía fingir despreocupación, pero me armé de valor. Me senté en el sillón e intenté parecer relajada. Sin embargo, mi alma estaba atormentada por una sombría sensación de aprensión, y ahora sabía lo que tal vez debería haber sabido hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo se suponía que iba a vivir con esta verdad? Quería preguntarles directamente qué estaban planeando, pero entendí que sería más prudente no revelar que los había escuchado. Al hacerlo, se volverían más cautelosos y yo perdería la oportunidad de descubrir todos los detalles. Fingí tener dolor de cabeza y les dije que necesitaba estar sola. Me encerré en el dormitorio, me senté en la cama y comencé a pensar qué hacer con la verdad que ya conocía a medias. Quería llorar, pero traté de mantener la compostura. Recordé cómo había comenzado todo. Aquella broma que en realidad no era una broma sobre mi despido. En realidad, tenía unas perspectivas fantásticas y se suponía que iba a empezar mi nuevo trabajo en una semana. Sinceramente, no sabía cómo decírselo a mi marido ahora, después de que hubiera mostrado abiertamente que prefería verme débil e indefensa. ¿Por qué quería eso? ¿Por qué no se alegraba de mi éxito, sino que me criticaba, como si le conviniera tener a alguien sin ambiciones a su lado? Es descorazonador pensar que mi ascenso profesional no le enorgullece, sino que le irrita. Y después de esa conversación con mi suegra, todo parece aún más oscuro. Al día siguiente intenté actuar como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno e intenté sonreír. Pero Slava estaba absorto en su teléfono, intercambiando mensajes con mi suegra. Pude ver su nombre parpadear en la pantalla. Todo lo que podía hacer era especular sobre lo que estaban discutiendo ahora. Mi mente corría, repitiendo las frases que había escuchado el día anterior sobre alguna ventaja, sobre mi situación desesperada. También mencionaron documentos que eran demasiado pronto para firmar. Quizás estaban hablando de propiedades, ya que el apartamento en el que vivimos es oficialmente propiedad de mi suegro y mi suegra. Se lo habían regalado a su hijo en papel, pero aparentemente no del todo. Nunca había pensado mucho en ello, asumiendo que todo se había arreglado antes de nuestra boda. Pero parece que el asunto no es tan sencillo. Mientras servía el té, mi furia seguía hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Sin embargo, hice todo lo posible por mantener la compostura. Necesitaba averiguar cuál era el mejor curso de acción. Era demasiado pronto para entrar en pánico y demasiado pronto para revelar la verdad de lo que había escuchado por casualidad. De repente me pregunté si esto era solo la punta del iceberg. ¿Por qué mi suegra y mi marido me trataban como si fuera inútil? ¿De verdad quieren que esté desempleada, dependiendo de su favor? Pero, ¿por qué? ¿Qué beneficio obtienen de mi debilidad? Mi mente se inundó de vagas sospechas, como si contaran con un divorcio, dejándome en una posición aún más vulnerable. Y entonces, no. Aún no podía confirmarlo. Pero sentí que me habían estado tendiendo una trampa durante bastante tiempo. Luchando por mantener la calma, le pregunté a Slava: «¿Cómo va el trabajo?» «Todo bien», respondió con frialdad, como siempre, sin ni siquiera levantar la vista de su teléfono. Podía sentir un dolor en mi interior. Solía saludarme con una sonrisa, pero ahora ni siquiera me miraba. Y lo que es más importante, parecía que estaba reservando su energía para las conversaciones con su madre, y solo se dirigía a mí cuando era absolutamente necesario. Para distraerme, fui al baño y abrí el grifo, fingiendo que iba a ducharme. Pero en lugar de eso, me quedé allí, mirando mi reflejo. Vi los ojos cansados de una mujer que intentaba averiguar dónde me había equivocado y por qué nuestro matrimonio estaba luchando con una prueba de confianza tan básica. Había amargura ardiendo en mi interior, pero también una extraña sensación de determinación. Ya no estaba dispuesta a desempeñar el papel de la esposa ingenua que no se da cuenta de nada.
Hice a un lado la amargura y decidí empezar a prestar atención a sus conversaciones. Si tenía la suerte de volver a escuchar algo, tal vez el destino me diera otra oportunidad de saber más. La clave era ser paciente y no rebelarme. El día transcurrió mal. Por la noche, llamó mi suegra. No se me ocurrió ninguna excusa para evitar contestar. «Cariño», dijo en un tono inesperadamente dulce. «Estaba preocupada por ti después de tu despido». Respondí. «Oh, me las estoy arreglando de alguna manera», haciendo que mi voz sonara más triste, aunque mi corazón latía con rabia. Quería gritar que sabía cómo ella y Slava habían estado hablando de mí, cómo discutían sobre mi inutilidad. Pero me contuve. Ella continuó. «Pronto nos reuniremos todos para discutir asuntos familiares. Necesitamos aclarar algunas cosas con los documentos. Ya sabes, son tiempos difíciles. Tenemos que anticiparnos a todo». Yo solo asentí, dándome cuenta de que era su intento de disfrazarlo todo como una formalidad legal. Pero por dentro, ya lo sentía, sí, estaban planeando algo. Y para eso, necesitaban que yo siguiera en una posición débil, como si no tuviera ingresos. De lo contrario, parecía que no sería ventajoso o que podría ser demasiado problema para ellos. Después de colgar, me quedé sentada pensando. Así que esto es lo que pasa. Probablemente el apartamento, o tal vez una parte de él, no se haya transferido por completo. Y tal vez mi suegra quiera transferir la propiedad a ella o a Slava, excluyéndome del proceso. Si estoy oficialmente desempleada y no tengo ingresos sustanciales, no tendré ningún derecho sobre él. Quizás estos son solo derechos adicionales que quieren despojarme. O tal vez pretenden que yo sea tan dependiente que firme papeles desfavorables. Cuanto más profundizaba en esto, más aterrador se volvía. Parecía que planeaban huesearme. Pensé con amargura. No hace mucho. Estaba llena de energía, esperanzada por un nuevo puesto e imaginando cómo haría que Slava se sintiera orgulloso. ¡Qué ingenua fui! Ahora me doy cuenta de que mis éxitos profesionales estaban reñidos con sus planes. Por eso mi marido mostraba tanta incomprensión cada vez que hablaba de mis sueños. Pasé toda la noche en la cocina, fingiendo estar ocupada con las tareas domésticas, tablas de planchar, montones de ropa limpia. En realidad, movía la plancha mecánicamente, perdida en mis pensamientos. Slava parecía contento con mi aparente ajetreo. Me miraba como si fuera una sirvienta en lugar de una compañera de vida. Supongo que esto le resulta más cómodo. Pensé con amargura, recordando sus palabras insultantes. No sirves para nada. Ahora todo empezaba a tener sentido. Pero decidí no hacer movimientos precipitados. Parecían querer mantener la fachada de mi falso despido durante un tiempo, y yo tenía que permanecer lo más natural posible, recopilando información. A la mañana siguiente, cuando Slava se había ido a trabajar, mi suegra vino al apartamento. No preguntó si era un buen momento para mí. Simplemente llamó al timbre y entró con una sonrisa triunfante. Yo estaba en bata y con el pelo mojado, recién salida de la ducha. ¿Vas a algún sitio?, preguntó entrecerrando los ojos. No, mentí. Estoy en el paro. ¿A dónde voy a ir? Ella sonrió y se dirigió a la cocina, dejando unas carpetas sobre la mesa. Quizá podrías echarles un vistazo y firmarlas. Solo son formalidades para mantener todo en orden. Queremos que todo esté claro y sea legal. Después de todo, ahora pasarás más tiempo en casa, ¿verdad? Lo dijo como si fuera algo evidente. Intenté sonreír, pero por dentro todo hervía de rabia. Por supuesto, respondí en un tono neutro, fingiendo que no sabía nada. Eché un vistazo a los papeles. Probablemente estaban relacionados con el apartamento. Sabía que no debía firmar nada, pero quería entender exactamente lo que estaba escrito. Antes de montar una escena, lo miraría con más atención. Claro, dije. Genial. Pero sería mejor si lo hicieras rápido. Todos se beneficiarán, respondió ella, curvando los labios de manera significativa. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y estaba a punto de irse cuando de repente me tiró de la manga. Por cierto, Slava dice que estás muy molesto, que siempre lloras por tu despido. Lo entiendo, es difícil. Pero no te preocupes, no es el fin del mundo. No eres. Hizo una pausa y me miró. No eres una arribista, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa falsa. No supe cómo reprimir mis emociones.
Sí, sí, no te preocupes, todo irá bien, dije, intentando no mostrar lo mucho que quería hacerla pedazos en ese momento. Asintió y se fue, dejándome completamente conmocionado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, encendí el teléfono para ver si tenía mensajes del trabajo. Mi jefe me había escrito diciendo que me esperaría en la oficina en 3 días para firmar la orden de ascenso y comenzar mis nuevas funciones. Por supuesto, mentí y dije que estaba enferma, con la esperanza de conseguir un par de días más. El gerente fue comprensivo y dijo: «Está bien, no hay problema. Ponte mejor, pero recuerda, te esperan grandes cosas». Me sentí reconfortada al saber que me valoraban en el trabajo, mientras que en casa era todo lo contrario. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer sino esperar pacientemente? Saqué los documentos de la carpeta de mi suegra y comencé a leer. Cuanto más leía, más me convencían mis sospechas. Planeaban transferir parte del apartamento para reasignar las acciones, y mi consentimiento iba a ser meramente formal. A sus ojos, una esposa despedida no tenía derechos y ni siquiera podría objetar, si fuera necesario. Quizá querían presentar un escenario en el que, en caso de divorcio, no recibiría nada o tendría que renunciar a cualquier reclamación de la propiedad ahora. El texto estaba lleno de jerga legal, pero el significado general era claro. Querían dejarme de lado. Mientras hojeaba las páginas, me di cuenta de que estaba atrapada entre 2 fuegos. Por un lado, mantenía en secreto el hecho de que no me habían despedido, sino ascendido. Por otro lado, mi suegra y Slava estaban claramente creando una situación en la que, cuando se supiera la verdad, tendría que aceptar su plan o enfrentarme a ellos directamente. Todavía me veían como débil, incapaz de hacer valer mi voluntad. Quizás pensaban que una vez que me enterara de sus intenciones, simplemente me rendiría, sin otra opción. Pero me subestimaron. Los días siguientes estuvieron llenos de dudas angustiosas. Debería decirle a Slava la verdad, que me habían ascendido y que nunca firmaría esos papeles, o debería seguir fingiendo estar desempleada para desenmascararlos. Sabía que si le contaba ahora lo del ascenso, inmediatamente intentaría sonsacarme los detalles, y mi suegra seguramente cambiaría de estrategia. Les resultaría más difícil engañarme, pero probablemente actuarían de forma encubierta, involucrando a abogados, dejándome aún más vulnerable. No, era demasiado pronto para revelar mis cartas. Además, todavía albergaba una tenue esperanza de que mi marido recobrara el sentido, se diera cuenta de lo mucho que significaba para él y comprendiera lo profundamente herida que estaba por sus palabras. Pero esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando recordé el tono áspero con el que había declarado que no le servía para nada y la conversación en el salón cuando él y mi suegra hablaron de mí como si fuera un objeto. Este no era el Slava al que una vez amé, o tal vez siempre había sido así, solo que interpretando el papel de un hombre decente. Traté de mantener la calma. Por las mañanas, me despertaba antes que él, preparaba el desayuno y lo enviaba al trabajo. Se iba, sin apenas hablarme. Durante el día, revisaba mis chats de trabajo, contactaba con colegas y pensaba en cómo explicar mi repentina ausencia. Por ahora, les dije que estaba enferma, pero sabía que en unos días tendría que volver al trabajo. ¿Cómo podía ocultárselo a Slava? Tendría que inventarme alguna excusa. Tal vez decir que estaba haciendo un trabajo temporal como autónoma o que simplemente iba a dar un paseo mientras en secreto me dirigía a la oficina. Mentir me repugnaba, pero no tenía elección. Mi marido estaba conspirando contra mí. Al menos ahora tenía un objetivo claro: no dejar que me lo quitaran todo. El desenlace de la historia se acercaba, aunque no tenía ni idea de cómo terminaría. Al tercer día, cuando se suponía que debía empezar en mi nuevo puesto, Slava anunció que iríamos a casa de sus padres para una cena familiar. «Mi madre quiere hablar de algo importante», dijo con frialdad. «Pero tú ya lo sabes, y por favor, no montes una escena». Me sentí herida. ¿Por qué me hablaba como si fuera una niña malcriada? Pero me quedé callada. Por la noche, fuimos a casa de sus padres. En la mesa, mi suegro, que suele ser un hombre de pocas palabras, empezó a hablar de cómo la vida está llena de cambios
y de cómo debemos pensar en el futuro, para asegurarlo todo por escrito. Yo escuchaba, pero por dentro ya hervía mi protesta. Slava se sentó frente a mí, mirándome con una calma gélida, y de vez en cuando echaba un vistazo a su madre, como para comprobar si todo iba según lo previsto. Hablaban de algunas formalidades, pero parecía que estaban ansiosos por empujarme hacia esos documentos y obligarme a firmarlos. Mientras tanto, me presentaban como si fuera una especie de víctima. Aquí está, pobre y desempleada. Al menos dejad que mantenga las cosas en orden en casa. No tiene sentido que asuma la hipoteca o algo así. Dejemos el negocio en buenas manos. Estos comentarios se transmitían a través de sus sonrisas forzadas. Apreté con fuerza el tenedor para reprimir mi ira. Después de la cena, mi suegra recogió los platos de forma dramática y colocó sobre la mesa los mismos documentos que había dejado en mi casa. Bueno, cariño, ya has tenido la oportunidad de echarles un vistazo. Espero que todo esté claro. Apreté los labios y asentí. Solo tienes que firmar y todos estarán tranquilos. A Slava también le preocupa asegurarse de que todo sea justo, ¿verdad? Ella miró a su hijo y él, tras una pausa, asintió. Sabía que era un momento crítico, pero fingí que necesitaba aclarar algo, y cambié de tema. Quizá debería consultar a un abogado, son documentos importantes. Lo dije para ganar tiempo. Mi suegra respondió inmediatamente, ya hemos consultado, todo está en orden. ¿Por qué gastar más dinero? Sí, ¿por qué? Intervino Slava. Me di cuenta de que ambos estaban frustrados con mi resistencia, lo que solo confirmó mis sospechas. Querían mi firma lo más rápido posible, mientras yo todavía estaba desempleado y no sabía que tenía otras opciones. Traté de no mirar a Slava a los ojos, por temor a que pudiera delatar lo enojado y herido que realmente me sentía. Firmaré, dije de repente sintiendo que mi corazón temblaba. Pero no hoy, dame un par de días más. Mi suegra entrecerró los ojos. Un par de días y ya está, no podemos esperar eternamente. Sus palabras sonaron como un ultimátum. Estaba dispuesta a levantarme e irme. Pero mi suegro de repente carraspeó, tratando de aliviar la tensión. Está bien, dejemos que la chica lo piense un poco. En cualquier caso, nada cambia. Los documentos aún deben hacerse, no podemos dejarlo para más tarde. Su voz no era áspera, solo ensayada, como si hace mucho tiempo se hubiera resignado a estar de acuerdo con su esposa sin cuestionar. Sentí una leve simpatía por él, pero ahora no había tiempo para sentimentalismos. Me levanté de la mesa y Saba comenzó a despedirse indicando que era hora de que nos fuéramos. Cuando llegamos a casa, lo primero que me preguntó fue, ¿de verdad es tan difícil convencerte de que firmes? ¿Crees que te engañaríamos? No pude contenerme más. Una fría ironía se deslizó en mi voz. No, claro que no, solo quiero estar segura de que luego no dirás, no sirve para nada. Déjala ir. Saba frunció el ceño. ¿Por qué sigues repitiendo esas palabras? Solo las dije en el calor del momento. Esbocé una pequeña sonrisa de complicidad. ¿En el calor del momento? ¿O tal vez estabas diciendo la verdad? Te oí discutirlo con tu madre. Se puso tenso. ¿Qué oíste? Preguntó bruscamente. Mucho, respondí, sacudiendo la cabeza. Es incómodo hablar de ello ahora, y no quiero pelear. Vayamos a la cama. Sin esperar respuesta, me dirigí al dormitorio, dejándolo atónito. Quizá empezaba a sospechar que yo sabía más de lo que ellos pretendían. Esa noche apenas dormí. Saba respiraba con dificultad a mi lado, dando vueltas en la cama. Quizá a él también le preocupaba la idea de que yo pudiera haber oído algo que no debía. Por la mañana me desperté antes de lo habitual. Me preparé rápidamente y le dije que tenía que hacer unos recados. ¿Qué recados?, preguntó sorprendido. Solo tengo que reunirme con un amigo. ¿Te acuerdas de Natasha? Mentí. En realidad, me dirigía a la oficina para firmar mi contrato de ascenso. Por dentro ardía en determinación. Si ganaba más dinero, sería aún más independiente. Y le demostraría, que no era inútil. Durante todo el camino al trabajo, pensé en cómo ocultarle esto a mi marido. Pero probablemente no duraría mucho. Por ahora, sin embargo, podía fingir que todo iba según lo planeado mientras vigilaba sus acciones. En la oficina me encontré con una agradable sorpresa.
Mis colegas se alegraron por mí, diciendo que me lo merecía. El jefe me felicitó y me entregó unos documentos para firmar. A partir de hoy tu puesto asciende, tu salario aumenta. Y por cierto, puede que haya un viaje de negocios en un par de meses. Queremos que te encargues de un nuevo proyecto en otra región. Sonreí y dije, por supuesto, estoy encantado de ayudar. Pero por dentro sentía una mezcla de emociones, alegría y ansiedad. ¿Cómo se lo explicaría en casa? Decidí que era demasiado pronto para preocuparse. Primero, necesitaba consolidar mi posición. Firmé la orden, convirtiéndome oficialmente en el jefe de departamento, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. En ese momento, de repente recordé que no hacía mucho, con lágrimas apenas contenidas, le había dicho a Saba que me habían despedido. El marcado contraste entre esa mentira y mi realidad era sorprendente. Cuando salí de la oficina, mi suegra me llamó. Bueno, querida, espero que lo hayas pensado bien. No tenemos mucho tiempo. Mañana por la tarde te esperamos de nuevo. Es hora de firmar. Saba dijo que estabas de acuerdo. No lo decepciones. Me di cuenta de que tendría que ir a su casa mañana. Tendría que confesar que me habían ascendido o encontrar la manera de seguir fingiendo. Ya intuía que un conflicto abierto era inevitable. La idea de que me consideraran tan débil de voluntad como para firmar cualquier cosa en cualquier momento me hizo sentirme avergonzado. Lo que me molestaba aún más era la pregunta: ¿por qué tanta urgencia ahora? ¿Qué pasará si no firmo? ¿Hay una fecha límite? ¿Podría tener algo que ver con la hipoteca o tal vez su intento de vender el apartamento que necesita mi consentimiento formal? Durante todo el día, caminé por la ciudad tratando de distraerme, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Me detuve en una cafetería, pedí un capuchino, abrí mi portátil y comencé a buscar en foros legales, buscando información sobre cómo protegerme si mi esposo y sus padres intentaban apoderarse de mi propiedad. Descubrí que, sin mi consentimiento, no podían disponer de una propiedad adquirida durante el matrimonio o si existían conexiones formales con ella. Sin embargo, dado que el apartamento era suyo antes de casarnos y yo no había invertido dinero en él, la situación podía jugar a su favor. Aún así, había matices. Quizás por eso intentaban presionarme para que firmara los documentos voluntariamente, para evitar una batalla legal y complicaciones. Entendí que tal vez no me desalojaran de inmediato, pero que sin duda podrían hacerme la vida mucho más difícil. Esta revelación fue opresiva y motivadora al mismo tiempo. Sabía que tenía que actuar con decisión, sin miedo. Además, ahora tenía mi propio trabajo, aunque fuera secreto para ellos. Al día siguiente volvimos a casa de sus padres. En cuanto entré en el vestíbulo, sentí el ambiente pesado. Mi suegra estaba más furiosa que una nube de tormenta, claramente descontenta con mi vacilación. Todo está sobre la mesa. Mira y firma, dijo, sin saludar. Entré en la sala de estar donde mi suegro y Eselava ya estaban sentados, con una carpeta de documentos sobre la mesa. Hola, dije, tratando de mantener la calma. Mi suegro murmuró algo en respuesta, mientras que Eselava ni siquiera levantó la vista. Parecía que había decidido que no tenía sentido presionarme, pero seguía confiando en que firmaría. Suspiré. Tengo que decir algo. Empecé, pero mi suegra me interrumpió. Habla después, firma primero. Y entonces exploté. No, lo siento, no puedo, dije. Necesito entender qué me pasará si firmo y por qué tanta urgencia. No esperaban semejante desafío. Slava respondió irritado. Ya hemos hablado de esto. Es solo una formalidad. Soy tu marido, no te haré daño. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad? Porque os he oído a ti y a tu madre discutiendo sobre cómo soy inútil, cómo soy un caso perdido y que queréis deshaceros de mis reclamaciones. A mí también me parece una formalidad. Por el rabillo del ojo, vi que mi suegra palidecía y que mi suegro empezaba a moverse incómodo en su silla. Eselava claramente no esperaba que admitiera que había escuchado por casualidad. Intentó restarle importancia. Lo has entendido mal. Estábamos hablando de otra cosa. Solo una conversación emotiva. Pero yo no estaba dispuesta a dar marcha atrás. ¿De verdad? Entonces, ¿qué pasa con los documentos? En ellos se establece claramente que renuncio a ciertos derechos.
¿A qué estoy renunciando exactamente? Ya intuía que ya no era posible evitar una confrontación abierta. La idea de que me creyeran tan débil de voluntad como para afirmar cualquier cosa en cualquier momento me revolvió el estómago. Y otra pregunta me atormentaba. ¿Por qué tanta urgencia ahora? ¿Qué pasaría si no firmaba? ¿Había una fecha límite? Quizás tenía algo que ver con una hipoteca o el intento de vender el apartamento, y necesitaban mi consentimiento formal. Pasé todo el día deambulando por la ciudad, tratando de distraerme, pero mis pensamientos nunca me abandonaron. Entré en una cafetería, pedí un capuchino, abrí mi portátil y empecé a navegar por foros legales. Busqué información sobre cómo protegerme si mi marido y sus padres intentaban echarme de nuestra propiedad. Descubrí que, sin mi conocimiento, no podían tomar decisiones con respecto a los bienes inmuebles si estos se adquirieron durante el matrimonio o tenían alguna conexión formal conmigo. Sin embargo, dado que el apartamento había sido heredado antes del matrimonio y yo no había contribuido económicamente, la situación podría funcionar a su favor. Aún así, había matices que podían utilizarse en mi beneficio. Quizás por eso estaban tratando de hacerme firmar voluntariamente para evitar una larga batalla legal. Entendí que tal vez no me echasen inmediatamente, pero que podían hacerme la vida increíblemente difícil. Esta constatación me pesaba mucho, pero al mismo tiempo alimentaba mi determinación. Sabía que tenía que actuar con decisión y sin miedo. Además, tenía mi trabajo, aunque oculto a ellos, lo que me daba cierta independencia. Al día siguiente, volvimos a visitar a los padres de Slava. Nada más entrar en el vestíbulo, percibí el ambiente opresivo. Mi suegra tenía un aspecto tormentoso, probablemente frustrada por mi retraso. «Está todo sobre la mesa. Échele un vistazo y firme», dijo, apenas saludándome con un gesto seco de la cabeza. Entré en el salón, donde ya estaba sentado mi suegro, con Slava a su lado y una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «Hola», dije, tratando de mantener la calma. Mi suegro murmuró algo en respuesta, mientras que Slava ni siquiera levantó la vista. Parecía que se había resignado al hecho de que presionarme era inútil, pero seguía confiando en que finalmente firmaría. Suspiré. «Tengo que decir algo». Pero mi suegra me interrumpió. «Dilo más tarde. Firma primero». Fue entonces cuando exploté. «No, lo siento, no puedo», dije, con la voz temblorosa no de miedo sino de ira. «Necesito entender qué me pasará si firmo y por qué todo es tan urgente». Mi desafío los tomó por sorpresa. Slava dijo irritado. «Ya lo hemos hablado. Es solo una formalidad. Soy tu marido y no haré nada que te perjudique». Lo miré directamente a los ojos. «De verdad. Porque te oí a ti y a tu madre discutiendo sobre lo inútil que soy. ¿Cómo queréis deshaceros de mí y que soy una carga para vosotros? Eso también es solo una formalidad». Vi que el rostro de mi suegra palidecía y que mi suegro se movía nervioso en su silla. Slava claramente no esperaba que lo confrontara tan directamente. Intentó restarle importancia riéndose. «Lo has entendido mal. Solo estábamos teniendo una conversación emocional. Pero yo no estaba dispuesta a dar marcha atrás». «¿Emocional? ¿Y qué pasa con los documentos? Indican claramente mi renuncia a mis derechos». «¿Qué derechos exactamente?» Ante esto, mi suegra siseó. «¿Qué ascenso? ¿De verdad eres tan descarado? ¿Pensabas que podías engañarnos?». No me contuve. «¿Yo os engañé? ¿Quién ha estado planeando durante semanas cómo echarme del apartamento? ¿Quién ha estado hablando a mis espaldas, asegurándose de que sé lo inútil que soy?». Mi suegro intentó intervenir. «Cálmate». Pero mi suegra insistió. «Puedes tener el puesto que quieras, pero no usarás el apartamento para tus propios fines egoístas. Siempre solo has pensado en el dinero y en tu carrera». Me burlé. «Es ridículo oírte decir eso». «¿Qué fines egoístas? Ni siquiera sabía que el apartamento seguía a tu nombre. Pensaba que éramos todos una familia». Slava, con expresión de impotencia, miró entre su madre y yo. Estaba claro que no esperaba que yo expusiera el engaño tan repentinamente y no se imaginaba que tendría el valor de contraatacar. La discusión se convirtió en una fuerte confrontación. Mi suegra me acusó de aprovecharme de su amabilidad y mi suegro intentó sin éxito calmar los ánimos. Slava murmuró enfadado.
¿Por qué mentiste sobre haber sido despedido? Nos empujaste a esta situación. Yo grité, con la voz temblando de indignación. Quería ver si realmente me querías, pero enseguida mostraste tu verdadera cara. Finalmente, agarré mi bolso, los miré con disgusto y dije, me voy. Pueden quemar los documentos o venderlos, pero no firmaré nada. Mi suegra me gritó, te arrepentirás de no firmar, haremos las cosas a nuestra manera de todos modos. Pero ya no la escuché. Sentí una amargura y un dolor abrumadores al darme cuenta de que mi esposo estaba involucrado en toda esta conspiración. Aunque su madre lo hubiera presionado, él no se había opuesto a sus planes, lo que significaba que estaba de acuerdo con ellos. Salí furiosa del apartamento, dando un portazo, temblando incontrolablemente. Eselava me alcanzó en el rellano. «Espera», dijo agarrándome del brazo. «¿A dónde vas?» Lo miré con amargura. «¿De verdad te importa?», suspiró profundamente. «Lo has entendido mal, todo fue por nuestro futuro. Mi madre estaba preocupada de que te fueras y te llevaras la mitad del apartamento». Me solté de su agarre. «¿Y por eso querías hacerme quedar como un completo fracaso? ¡Qué maravilla, Eselava! Has traicionado todo lo que había entre nosotros. Me avergüenza haber creído tus palabras sobre el amor». Intentó decir algo más, pero me di la vuelta y bajé corriendo las escaleras. Las lágrimas corrían por mi rostro y me dolía el pecho. ¿Cuántas veces había imaginado que solucionábamos juntos nuestros problemas en lugar de creárnoslos el uno al otro? Pero ahora todo parecía haberse derrumbado. Salí al exterior, donde el viento frío me atravesaba. No sabía a dónde ir. La casa en la que vivíamos con Eselava era técnicamente nuestra, pero en realidad pertenecía a sus padres. No podía quedarme allí como si nada hubiera pasado. Paré un taxi y fui a casa de una amiga con la esperanza de que pudiera ayudarme al menos durante unos días. Mi mente corría, buscando opciones. Necesitaba un refugio seguro hasta que averiguara qué hacer a continuación. Durante el viaje, recordé todas las palabras hirientes que Eselava había dicho, su reacción cuando le dije que me habían ascendido. Sí, ahora sabe que no estoy indefensa, y eso no le hizo feliz, le asustó. Así que, realmente representaba una amenaza para ellos, sobre todo porque podía luchar por mi parte si el apartamento se compraba durante nuestro matrimonio o si había contribuido económicamente a las reformas. Empecé a preguntarme si debía solicitar el divorcio, pero por ahora no quería tomar ninguna decisión precipitada. Necesitaba consultar primero con un abogado, comprender todas las posibles consecuencias, y solo entonces actuar con certeza. Sin embargo, en el fondo, una voz silenciosa seguía susurrando, «No vale la pena, no necesitas un hombre que deje que su madre te controle y te humille». Mi amiga me acogió. Vivía sola en un apartamento alquilado. Al ver mis ojos enrojecidos, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente me sirvió un poco de té caliente, me envolvió en una manta y me dio espacio para desahogarme. Le conté todo en detalle, sin reprimir las lágrimas. Cómo se me ocurrió la idea de la prueba, cómo mi marido mostró su lado repulsivo y cómo escuché la conversación con mi suegra. Mi amiga frunció el ceño y dijo, «Sinceramente, nunca he confiado en tu suegra. Y parece que Slava es demasiado débil para hacerle frente. Pero no te atrevas a rendirte. Si hay alguna manipulación, no dejes que te presionen». Sus palabras me hicieron sentir un poco mejor. Sabía que lo mejor que podía hacer en ese momento era tomarme un descanso y pensar en mi estrategia. Al día siguiente, le pedí a mi jefe un poco más de tiempo y comencé a buscar un abogado. Envié un mensaje a algunos conocidos que podrían conocer buenos especialistas. Un amigo respondió y me recomendó a su abogado. Concerté una reunión. Esa noche, apenas pude dormir, repasando en mi mente los acontecimientos de los últimos días. A veces, el dolor me golpeaba al recordar que amaba a Slava, y sin embargo, él jugaba conmigo de una manera tan cobarde, apoyando los planes de su madre. Pero, por otro lado, sentí cierto alivio. Al menos ahora había descubierto la verdad, en lugar de después de años de humillación. Por la mañana, justo cuando estaba a punto de salir para reunirme con el abogado, sonó mi teléfono y vi el nombre de mi marido en la pantalla.
No quise contestar, pero luego pensé que tal vez había algún nuevo acontecimiento. Sí, dije con frialdad. Slava suspiró al otro lado del teléfono. Escucha, quizás podamos hablar con calma. ¿Dónde estás? Quiero verte. Dudé, preguntándome si debía aceptar. Estoy en casa de mi amigo, dije. Pero me voy pronto a hacer recados. Me preguntó, quedemos esta noche y lo hablamos todo. Te prometo que no habrá madres ni escándalos. Necesito hablar contigo a solas. Acepté, aunque sin entusiasmo. Está bien, hagámoslo. Pero te advierto que si empiezas a gritar o a intentar manipularme de nuevo, me iré de inmediato. Él respondió, de acuerdo. Y quedamos en encontrarnos en el parque cerca de mi casa. Pasé un par de horas con el abogado, contándole todo exactamente como sucedió, pero sin detalles emocionales innecesarios, solo los hechos. Aclaró que el apartamento pertenecía efectivamente a los padres de Slava antes de que nos casáramos. Más tarde, le dieron a su hijo algunos derechos sobre ella, pero el proceso no se completó. Ahora es posible que quieran finalizar el papeleo para que no tenga reclamaciones. Sin embargo, si hicimos inversiones conjuntas en la propiedad durante nuestro matrimonio, renovaciones, muebles, etc., teóricamente podría reclamar una parte. No sería fácil, pero era posible. Por supuesto, tenemos que buscar recibos y documentos, dijo el abogado. También, me advirtió que si las tensiones eran altas, probablemente intentarían presionarme o intimidarme para evitar llevar el asunto a los tribunales. Pero tenía que considerar cada detalle. La decisión era mía, luchar por lo que me correspondía o dejarlo pasar. Le di las gracias y me fui perdido en mis pensamientos. Desde luego, no quería renunciar a todo sin luchar, pero la perspectiva de una batalla legal larga y prolongada parecía incierta. Quizás sería mejor simplemente dejar a Saba y empezar una nueva vida. Pero entonces ellos ganarían. Al acercarse la noche, me dirigí al parque, al lugar acordado. Saba ya estaba sentado en un banco, esperándome. Hacía frío y la gente pasaba, algunos con perros. Me acerqué y me detuve a unos pasos de distancia. Él levantó la vista. «Hola», dijo. Asentí, pero no respondí. «¿Damos un paseo?», preguntó. «Di lo que querías decir», respondí sin moverme de mi sitio. Suspiró. «Está bien, escucha, no quería hacerte daño, de verdad. Te dije que no tenía sentido, porque estaba enfadado y confundido. Pensé que te habían despedido y que ahora todo dependía de mí. Luego, mamá empeoró las cosas, diciendo que pronto querrías quedarte con la mitad del apartamento. Y yo». Hizo una pausa mientras yo lo interrumpía. «Me culpaste por algo que ni siquiera sucedió. Incluso si me hubieran despedido, ¿eso justifica tratarme tan cruelmente? No me apoyaste, no mostraste ninguna compasión e inmediatamente empezaste a gritar que era un inútil. Y si no hubiera mentido, tal vez todo esto no habría salido a la luz. Pero ¿sabes qué? Me alegro de haber mentido, porque ahora veo exactamente lo que quieres en realidad. Y tu urgencia con los documentos no es casualidad, ¿verdad?». Apartó la mirada. «Mamá tiene miedo de que puedas transferir parte del apartamento a tu nombre. Insiste en que todo les pertenece realmente a ellos y que solo nos han permitido vivir allí. No quiero quedarme con las manos vacías si solicitas el divorcio y reclamas parte de la propiedad». Lo miré, incapaz de creer al hombre que tenía delante, al que una vez había considerado confiable y cariñoso. ¿De verdad pensaste que podría hacer tal cosa y decidiste atacar primero? ¿Convertirme en una persona indefensa que firma cualquier cosa que pongas delante de mí? O con acento agudo. «No lo sé. Estoy confundido. Mamá me está presionando. ¿Entiendes? Dice que si no ponemos todo en orden ahora, será demasiado tarde y podrías reclamarlo. No sé qué es lo correcto». Le pregunté con amargura. «¿Y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la confianza? ¿O tu madre es más importante?». Él se encogió de hombros con incertidumbre. «No quiero perder el apartamento. Vivimos allí. Es mi hogar y por alguna razón no lo entiendes». «No», espeté, «tú no lo entiendes. La casa donde nunca me consideraron igual, donde se planeó desecharme como a un trapo viejo. Ya no quiero vivir en un lugar así». Mi voz temblaba. «¿Sabes qué es lo más aterrador? Veo que estás de acuerdo con tu madre. Tienes miedo porque tengo trabajo y dinero.
¿Quieres una esposa dependiente? Permaneció en silencio. En ese momento me di cuenta de que no nos quedaba nada más que resentimiento. Pasamos otros 10 minutos intercambiando frases fragmentadas. Él se disculpaba y luego me acusaba de provocarlo. A estas alturas sabía que todo era inútil. Finalmente, dije, ya basta, me quedaré con mi amiga, no te metas en mi camino. Si decides cambiar algo, no será a través de tu madre. Y si sigues presionándome, veré a un abogado y lucharé por mis derechos. Depende de ti. Después de decir eso, me di la vuelta y me alejé. Intentó alcanzarme, pero luego pareció pensárselo mejor. Oí su pesado suspiro, pero no miré atrás. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro ya no me sentía débil. Había tomado una decisión. No permitiría que me humillaran más. Volví a casa de mi amiga y, aunque parecía derrotada, le dije que había decidido no tolerar más la situación. Volvería al trabajo, asumiría mi puesto y al mismo tiempo pensaría en mi próximo movimiento. No pude dormir esa noche, pero por la mañana me sentí un poco más segura. En la oficina me recibieron con entusiasmo. Estaba claro que la gente con la que trabajaba estaba realmente feliz por mi ascenso. Me sumergí en mis tareas tratando de distraerme de mis problemas personales. Pero mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de Slava y mi suegra. Slava suplicaba, vuelve. Lo discutiremos todo con calma. Mi suegra enviaba mensajes duros como, deja de hacerte la víctima, nadie te prometió el apartamento, eres una desagradecida. Intenté ignorarlas, pero por dentro todo estaba hirviendo. Al anochecer estaba agotada, el trabajo, los nervios, la crisis personal. Sin embargo, sabía que nunca podría volver al lugar ingenuo en el que estaba antes de mi broma. Un par de días después, mi suegra llamó. Dudé, pero decidí contestar. Sí, te escucho, dije en tono formal, como si estuviera hablando con un cliente. Casi gritó, basta de juegos. Firma los papeles o te obligaré a hacerlo. ¿Crees que voy a parar? No, querida, encontraré la manera. Tengo contactos y entonces te arrepentirás. Estaba a punto de colgar, pero en su lugar respondí, haz lo que creas necesario. Pero no puedes hablarme así, no sucumbiré al chantaje. Después de eso, colgué. Mi cuerpo temblaba de adrenalina. ¿Qué clase de tiranía es esta?, pensé. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que mi suegra era capaz de tal comportamiento, no lo hubiera creído. Pero aparentemente, su necesidad de controlar a su hijo y el miedo a perder la propiedad la habían convertido en una agresora. Pasó otra semana. Me había instalado con mi amigo, trasladado algunas de mis pertenencias, documentos y ropa. Slava llamó un par de veces. Fue una conversación tranquila, pero le dije que no estaba preparada. Una noche, apareció en la puerta del apartamento de mi amiga, pero me negué a dejarle entrar. Vete. No quiero escuchar tus excusas, le grité a través de la puerta. Se quedó allí en silencio un momento y luego dijo, encontraré la manera de arreglar las cosas, antes de marcharse. Pero estos intentos ya no me conmovían. El dolor era demasiado profundo. Mi amiga me preguntó si había considerado el divorcio. Le dije que no quería tomar decisiones precipitadas, pero que sentía que nuestra relación ya estaba rota. Mientras tanto, en el trabajo, las cosas iban bien. Me estaba sumergiendo en un nuevo proyecto, preparando informes y participando en reuniones. Mis colegas reconocieron mi arduo trabajo, y yo estaba orgullosa de mí misma, aunque un peso persistía en mi corazón. Para empeorar las cosas, mi suegra continuó con su acoso, enviándome mensajes desagradables en los que me amenazaba con llevarme a los tribunales para demostrar que no tenía derecho a su propiedad. Parecía que ni siquiera necesitaba la propiedad. Lo que quería era que mi marido me tratara como una compañera en la construcción de una vida juntos, no como una molestia. Pero, por desgracia, se puso del lado de su madre. Pronto quedó claro que la situación había llegado a un punto muerto. Dejé de hablar con mi suegra y Slava solo me enviaba mensajes de vez en cuando diciendo que me echaba de menos. ¿Que me echas de menos?, pensé con amargura. Entonces demuéstrame de lo que eres capaz para recuperar mi confianza. No te escondas detrás de la falda de tu madre. Pero parecía que él no lo entendía. Un día,
Recibí una citación, o más bien, una notificación, de que mi suegra tenía la intención de presentar una demanda para disputar mis posibles derechos sobre la propiedad. Sinceramente, ya no me sorprendió. Realmente va a por todas, le dije a mi amigo. Sin embargo, tras una inspección más detallada, me di cuenta de que el documento no era definitivo, sino que era solo una advertencia sobre sus intenciones. Se lo mostré a mi abogado, quien me explicó que mi suegra estaba tratando de intimidarme, alegando que si el caso llegaba a los tribunales, perdería tiempo y dinero. Pero no era tan simple como ella pensaba. Deja que lo presente, dijo. Veamos qué argumentos tiene. Me sentí algo más tranquila, pero no del todo. La amenaza de una demanda seguía flotando en el aire. Unos días después, a última hora de la tarde, sonó el timbre. Esta vez, era el propio Eselava quien estaba en la puerta. Mi amigo estaba fuera y yo estaba sola en casa. Miré por la mirilla. Estaba allí de pie, encorvado y con cara de tristeza. Abrí la puerta un poco. «¿Qué quieres?», pregunté. Él respondió en voz baja. «Solo quiero hablar». Dudé, mirándolo, y de repente, mi corazón se ablandó. Después de todo, era mi marido, alguien a quien una vez quise. Abrí la puerta más y lo dejé entrar. Se sentó en una silla en el pasillo y yo me quedé de pie frente a él. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Mamala, estos documentos son solo un medio de presión». Intenté detenerla. «Pero cree que es la única forma de deshacerse de tus reclamaciones». «Lo siento no haber estado a tu lado antes», dijo. Suspiré amargamente. «Nunca estuviste a mi lado, Slava. Me traicionaste. Entonces, ¿qué sentido tiene disculparte ahora?». Bajó la cabeza. «Lo sé, actué como un cobarde. Es solo que tengo miedo de perderlo todo. Este apartamento, he vivido allí toda mi vida. Y tú, probablemente quieras irte». Lo miré y ya no lo reconocí. «¿Y luego qué?», pregunté. «¿De verdad crees que soy egoísta e intentaré sacarte todo lo que pueda durante el divorcio?». Él se encogió de hombros. «Eso es lo que dice todo el mundo. Mamá no para de decir que las mujeres siempre intentan quedarse con la casa. Supongo que me lo he creído». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Al menos lo admites», dije. De repente sentí lástima por los dos. Pero luego recordé todo el dolor que me había causado. «¿Y ahora qué?», pregunté. Slava susurró. «Quizá podríamos intentar empezar de cero. Ir juntos al abogado. Hacer todo correctamente. Pero sin presiones. No quiero perderte». Sonreí con amargura. «Dices que no quieres perderme, pero ya lo has hecho todo para alejarme. Y tu madre seguramente no aceptará ningún compromiso. Quiere que me vaya sin nada». Él suspiró nervioso. «Encontraremos una solución». No pude contenerme más y le devolví sus palabras. «¿Dónde estabas cuando lloré por tus palabras? Cuando escuché por primera vez vuestra conversación y me sentí aterrorizada? ¿Por qué no dijiste, espera, hablemos y resolvamos esto?». Se quedó en silencio, con la mirada baja, culpable. Sabía que debía de haber sido difícil para él, pero aún más para mí. Finalmente dije: «¿Sabes qué, Slavas? Estoy cansada. Estoy cansada de todas estas intrigas y de tu inacción. A partir de ahora me centraré en mí misma. Si realmente quieres salvar nuestro matrimonio, tendrás que ocuparte de tu madre, de todos los documentos y resolverlo todo de una manera que no me haga sentir humillada. Por ahora creo que deberíamos vivir separados. Quizá así entenderemos lo que realmente queremos». Se quedó allí sentado, abatido, sin saber qué decir. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Debería irme?». Asentí. «Sí, necesito estar sola». Se puso de pie y, antes de abrir la puerta, dijo: «Lo siento». Las lágrimas me corrían por el rostro mientras la puerta se cerraba tras él. La puerta se cerró detrás de él, y aquella escena se sintió como el fragmento final de nuestra relación. Me di cuenta de que ya no creía en sus promesas. Si realmente hubiera querido protegerme, lo habría hecho mucho antes, y así comenzamos a vivir vidas separadas. Me dediqué de lleno al trabajo. Mi amigo me apoyó. Pero en cuanto a Slava, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo. De vez en cuando me enviaba mensajes de texto, pero yo respondía con brusquedad. Pasó un mes en esta rutina. Para mi sorpresa, ya no llegaban notificaciones legales. Quizás su madre finalmente lo había escuchado, o tal vez solo estaba esperando el momento adecuado. Traté de no especular.
centrándome en el presente, ir a la oficina, reunirme con mi abogado un par de veces, prepararme en caso de que ella decidiera presentar una demanda real en mi contra. Pero el tiempo pasó y parecía que todos habían perdido el impulso. La madre de Slava dejó de contactarme y Slava solo enviaba un ocasional «¿Cómo estás?», al que yo respondía brevemente. Un día, después de una jornada de trabajo especialmente dura, entré en una cafetería y me quedé sentada allí, dándole vueltas distraídamente a mi taza. De repente oí «Hola». Levanté la vista. Era Slava. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla de enfrente. Me encogí de hombros. Se sentó y empezó a hablar. «Sé que todo ha ido mal en nuestra familia, pero tengo que decirte algo. Su madre ha cambiado de opinión. No va a presentar la demanda. Ha decidido dejar las cosas como están. Recibió una llamada del banco y parece que está teniendo problemas con su propio negocio. Así que ya no está preocupada por mí». Y de repente recordó que yo también soy una persona. Levanté una ceja. «Oh, así que ahora que ella tiene problemas, ¿vuelvo a ser una persona? ¡Qué conveniente!». Él se encogió de hombros. «Estoy de acuerdo, es cínico. Quizás sea una oportunidad para reconciliarnos. Dice que no le importa si nos volvemos a casar oficialmente, es decir, si vuelves». «Espera un momento», lo interrumpí. «Ya estamos casados. ¿De qué estás hablando?», vaciló. «Lo siento. Quiero decir que no le importa si vuelves. No se volverá a hablar del apartamento. Dejaremos todo como está». Sonreí con amargura. ¿De verdad crees que después de todo lo que ha pasado, voy a volver como si nada hubiera pasado?, suspiró. Esperaba. Di un sorbo a mi café mientras él bajaba la cabeza. Sentía como si me estuvieran desgarrando el pecho. Pero mi mente racional me decía, no aceptes esta reconciliación, es demasiado tarde para eso. Decidí hablar con claridad. «Escucha, Slava. Quizá algún día podamos reconciliarnos si demuestras de verdad que me elegiste a mí en lugar de la posición de tu madre. Pero por ahora no lo veo posible. No puedo volver a una casa donde todavía me consideran una intrusa, donde no me quieren. Y si tiene problemas de negocios y no le importa la demanda, que se las apañe. No voy a bailar a su son». Asintió con comprensión, sentado en silencio como si no supiera cómo hacerme cambiar de opinión. «Si realmente quieres hacer las cosas bien», añadí, «encárgate de todo con ella sin mi participación, y deja de tratarme como si no valiera nada, como haces a menudo. Me gano la vida por mí mismo. No necesito la caridad de nadie. Lo que quiero son relaciones normales y de confianza». Me miró con nostalgia. «No creo que seas inútil», dijo suavemente. Yo, «Estoy muy confundido». Simplemente suspiré, me levanté y dije, «Tengo que irme. Cuídate». Y con eso lo dejé sentado en la mesa. De camino a casa lloré. Se habían acumulado tanto dolor, tantos resentimientos. Sin embargo, en el fondo, todavía había un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran mejorar. Pasaron un par de semanas más. Traté de concentrarme en mi propia vida, trabajar, quedar con amigos, considerar de vez en cuando si debía alquilar mi propio apartamento. No se lo mencioné a mis padres, que vivían en otra ciudad y desconocían los detalles. No quería preocuparlos. Durante este tiempo, Slava me envió algunos mensajes, queriendo hablar sobre el futuro. Le respondí que aún no estaba lista para hablar. Entonces me envió un largo mensaje disculpándose, confesando que no podía imaginar su vida sin mí. Mientras lo leía, sentí un torbellino de emociones. Amor, resentimiento, arrepentimiento, ira. Qué difícil es decidir si perdonar o no, pensé. Al final, le dije que tal vez iría a recoger mis cosas el fin de semana y que entonces podríamos hablar. Llegó el fin de semana. Llamé a Slava. «Estaré allí por la tarde, estate en casa». Respondió, «Vale». Mis padres estaban en la casa de campo, así que no nos molestarían. Me dirigí a nuestra casa, que ahora me resultaba tan desconocida. Cuando abrió la puerta, todavía podía sentir el peso de las emociones agitándose dentro de mí. Los recuerdos volvieron a mí como si hubiera sido una vez nuestro acogedor hogar. El salón estaba desordenado, lo que mostraba claramente que no se había ocupado de las cosas desde que me fui. Me di cuenta de que las fotos de la boda seguían en la estantería. Pensé, ¿por qué no las ha quitado?
Slava me sugirió que me sentara, y entré, con la mente llena de pensamientos, tantos recuerdos, y ahora somos extraños. Me sirvió una taza de té y nos sentamos. Escucha, empezó, quiero enseñarte algo. Sacó unos papeles de una carpeta. Estos son los documentos del apartamento. Hablé con el notario y averigüé lo que hay que hacer para garantizar legalmente que nadie pueda desalojarte si decides volver. Podemos registrar la propiedad conjunta, aunque mi madre esté furiosa. Pero estoy dispuesto a ir en contra de sus deseos. Lo miré, asombrada. ¿Crees que estará de acuerdo? Él esbozó una sonrisa amarga. No, pero la cosa es que parte del apartamento está registrado oficialmente a mi nombre, aunque el papeleo no está completamente terminado. Si quiero crear un acuerdo prenupcial o transferirte parte de la propiedad, mi madre no podrá detenernos. Sin embargo, podría montar una escena, dijo. Suspiré. ¿De verdad estás dispuesto a seguir adelante con esto? Cerró los ojos. No quiero perderte. Una punzada aguda me golpeó en lo más profundo. ¿Dónde estabas antes?, susurré. Me tomó la mano. Lo siento, fui un tonto. Escuché a mi madre durante demasiado tiempo. Quería controlarme y yo se lo permití. Pero ahora me doy cuenta de que por ti, puedo. Aparté mi mano. No hay necesidad de grandes gestos, no estoy segura de poder volver a confiar en ti. Se quedó paralizado, el dolor cruzando su rostro. En ese momento, el sonido de una puerta que se abría nos interrumpió. Nos dimos la vuelta. Mi suegra entró en el pasillo. Resultó que no había ido muy lejos. Al verme, se sonrojó de ira. Así que estás aquí otra vez. ¿Qué quieres? Ese Lava se puso de pie. Mamá, estamos hablando. ¿Nos dejas un poco de intimidad? Entrecerró los ojos. ¿En mi casa? ¿Me estás pidiendo que me vaya? Supongo que has venido a intentar salirse con la tuya otra vez. Estaba lista para responder. Pero ese Lava se me adelantó. Mamá, ya basta, es mi esposa y quiero que tenga su parte en esta casa. Punto. Su madre se acercó a él enfadada. ¿Qué tonterías estás diciendo? Esta es nuestra casa. Tu padre y yo nos pasamos toda la vida ahorrando para ella. ¿Y ahora le vas a dar una parte? No pude soportarlo más. ¿Una parte? ¿Con quién crees que estás hablando? Le respondí. Ella se volvió hacia mí y siseó. Nunca fuiste de la familia. Ese Lava alzó la voz. Mamá, para, ya he tomado mi decisión, voy a hacer los documentos sin tu aprobación. Esta es mi parte y quiero que ella también tenga derechos. La quiero, ¿entiendes? De repente su madre cogió los documentos de la mesa. No harás nada, voy a romper esto. Empezó a tirar de los papeles. Ese Lava los apartó de un tirón. Ambos nos precipitamos para detenerla. Ella gritó, yo grité. Ese Lava gritó. Todo era un caos. Finalmente di un paso atrás, respirando con dificultad. Pude ver que su madre hervía de rabia mientras ese Lava se quedaba de pie sosteniendo los papeles arrugados. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca había visto una escena así. Mamá, ¿por qué no puedes entenderlo? Soy un adulto, la amo. Gritó desesperado. Su madre lo fulminó con la mirada, con voz gélida. No te atrevas a levantarme la voz. Si ella es más importante para ti que tu familia, entonces no eres mi hijo. Vive como quieras. Pero recuerda que yo sigo siendo la que manda en esta casa. Dicho esto, se marchó furiosa a su habitación dando un portazo. Slavia y yo nos quedamos allí, en medio de la sala de estar, temblando por la intensidad de las emociones. Me di cuenta de que este era el momento de la verdad. O ponemos fin a esta locura, o seguimos viviendo en un caos constante. En voz baja, dije, ¿ves lo que está pasando? Ella cree que esto es de su propiedad, y para ella tú solo eres un niño, alguien a quien no respeta, y yo no soy nadie a sus ojos, no podremos vivir en paz en esta casa. Slava se tapó la cara con las manos. ¿Qué debo hacer? Solté. Vete de aquí, alquila un apartamento, vive por separado, deja de depender de tu madre, si realmente quieres estar conmigo. Bajó lentamente las manos y un destello de desesperación cruzó por sus ojos. Pero no tengo suficiente dinero para mantener otro apartamento, y mi madre se quedará en shock. Sonreí con amargura. ¿Así que eso es todo? ¿Te sientes más cómodo quedándote aquí que salvar nuestro matrimonio? Bajó la mirada avergonzado. Lo entendí. No estaba preparado para enfrentarse de lleno a su madre. Después de esa escena, ya no tuve fuerzas para continuar la conversación.
Recogí las cosas que había venido a recoger y, cuando me disponía a salir, vi que Slava parecía querer decir algo pero no podía. Finalmente, murmuró: «Espera». Negué con la cabeza: «No, Slava. Estoy cansada de tus juegos. Si alguna vez decides hacer algo maduro, llámame. Pero, por ahora, adiós». Salí, sintiendo como si todo dentro de mí se hubiera quemado. Los días de separación y dolorosa incertidumbre se prolongaron, pero la vida no se detuvo. Mi trabajo se había estabilizado y había una oportunidad de obtener una hipoteca, o al menos, un préstamo favorable para asegurar mi propio lugar. Pensé que esta podría ser la verdadera solución. Si Slava y yo nos reconciliábamos, él podría venir a mí. Pero yo nunca viviría en el apartamento de su madre. Pasó un mes con preocupaciones y dudas. No bloqueé a Slava, pero tampoco le escribí. Mi suegra parecía absorta en sus propios asuntos o tal vez haciendo vida normal. Una tarde, regresaba a casa del trabajo y vi una figura familiar cerca de la entrada. Era Slava. Parecía exhausto, sin afeitar, con una chaqueta arrugada. Me acerqué a él. «¿Qué ha pasado?», habló con voz tranquila y entrecortada. «Mamá me dio un ultimátum. Todo tiene que estar a su nombre. De lo contrario, no sé qué pasará. Me amenaza con quitarme la herencia. Dice que soy un traidor. En casa hay escándalos constantes. Quiero irme. Pero me temo que no tengo dinero para la vivienda». Suspiré. «Tienes trabajo. Puedes ganar dinero. Estoy alquilando una habitación a un amigo y me va bien. ¿Es eso un problema? ¿O el apartamento de tu madre es más importante para ti que la posibilidad de vivir en paz sin estas intrigas?» Él miró hacia otro lado. «Estoy confundido», dijo Slava. «Estoy cansado de oírte decir eso. O la dejas si crees que es necesario, o te quedas. No voy a convencerte, y no volveré a esa casa donde me odian. Elige». Se quedó en silencio y de repente rompió a llorar como un niño. «Lo entiendo. Soy débil», dijo entre lágrimas. «Pero no puedo abandonar a mi madre. Está enferma, tiene los nervios destrozados». Lo miré y por primera vez sentí una aguda sensación de lástima, pero también de comprensión. Nunca se liberaría de su control, lo que significaba que no había futuro para nosotros. Puse mi mano en su hombro. «Lo siento, pero no puedo ayudarte si no quieres ayudarte a ti mismo». Se quedó en silencio, enterrando la cara en las manos. Después de esa noche, todo quedó claro. Estaba en proceso de finalizar el papeleo de la hipoteca y reunir el pago inicial. Mi jefe me apoyaba, ya que tenía un salario decente. Mi amigo se alegraba de verme salir de esta pesadilla, pero me dolía el corazón al pensar que podría perder para siempre a la familia que esperaba construir con Slava. Una noche, tuve un sueño en el que nos mudábamos a un pequeño apartamento. Era acogedor, no había suegras, ni escándalos. Pero cuando me desperté, lloré porque solo había sido un sueño. Poco después, descubrí por casualidad que Slava se había quedado con su madre. Un amigo que lo había visto dijo que parecía deprimido. No hice nada, ya que ya había tomado una decisión, pero en el fondo, todavía tenía la esperanza de que de repente se despertara, me llamara y me dijera: «Alquilé un apartamento, ven a vivir conmigo. Olvidemos todo lo malo». Sí, sabía que era solo una fantasía. Mientras tanto, mi madre llamó y preguntó: «¿Cómo te va? ¿Por qué no te he visto en tanto tiempo?». No quería contarle toda la verdad, pero tuve que admitir que había habido un conflicto con mi suegra y que vivía separada. Mi madre se sorprendió. «¿De verdad? ¿Y Slava? ¿Qué pasa con él? ¿No te quiere?». Forcé una sonrisa amarga. Parecía que el amor no había sido lo suficientemente fuerte como para superar su miedo a la sombra de su madre. Mi madre suspiró. «Quizá los dos necesitáis algo de tiempo, no apresuréis las cosas». Pero ya no creía que el tiempo pudiera arreglar nada. Todo se había desarrollado de forma demasiado dolorosa. Pasó un mes. Recibí la aprobación de la hipoteca y comencé a buscar un lugar para vivir. Una noche, después de ver un apartamento, vi que tenía un mensaje de Slava. Escribió: «Por favor, reúnete conmigo en nuestra cafetería, necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco. No estaba segura de si debía ir, pero la curiosidad, o tal vez un destello de esperanza, me hicieron aceptar. «Está bien, en una hora», respondí.
Nos encontramos en el mismo lugar donde había tomado un capuchino después de la difícil conversación con mi abogado. Estaba sentado en una mesa con una taza de té frío delante. Cuando me vio, se levantó. «Hola», dije secamente. «Hola», respondió, volviéndose a sentar. Me senté frente a él, tratando de mantener la compostura. «¿Qué pasa?», pregunté. Él tomó un sorbo de su té, sonriendo débilmente. «Ya está frío. ¿Quizás quieres pedir otra cosa?», sugerí educadamente. «No, gracias, no tardaré mucho. Solo quería decir que me he decidido. Voy a dejar a mi madre. He alquilado un pequeño apartamento en las afueras. Sí, es un edificio viejo y hay cucarachas, pero no me importa. Lo principal es que por fin podré respirar libremente. Quizás sea demasiado tarde, pero quiero preguntarte algo. Quizá vengas, eches un vistazo y podamos intentar empezar todo de nuevo», dijo con voz esperanzada. Me dolió oírle decir eso. Bajé la mirada. «¿Por qué no te decidiste hasta ahora?», pregunté en voz baja. Suspiró. «Porque me di cuenta de que o me quedo para siempre bajo el control de mi madre o construyo mi vida por mi cuenta. Y también me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Lo he intentado. Pero no tiene sentido. Siento no haber hecho esto antes. Mi madre está furiosa ahora mismo. Pero ya he trasladado mis cosas y quiero que vivamos juntos. Trabajaré, y lo conseguiremos. Tan solo cree en mí». Me quedé sentada en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Este era el paso que había estado esperando, pero casi había dejado de tener esperanzas en él. «Slava», comencé en voz baja. «Entiendes que, en los últimos meses, he pasado por tanto dolor y me he quedado con tantas heridas. No sé si puedo volver a confiar en ti. Permitiste que tu madre me insultara. Los dos estabais preparando los documentos a mis espaldas». Cerró los ojos. Lo sé. Soy un monstruo, pero he cambiado. Estoy dispuesto a demostrarlo con mis acciones. Tragué el nudo que tenía en la garganta. ¿Y ella? ¿Nos dejará en paz?, se encogió de hombros. No lo sé. Quizá intente interferir, pero ya he decidido que no volveré a someterme a ella. Si es necesario, cambiaré de número de teléfono. Miré su rostro, demacrado y cansado, y una ola de lástima, mezclada con los restos de amor, me abrumó. Me di cuenta de que la decisión que tenía ante mí estaba clara. Podía darme la vuelta y continuar el camino de mi propia vida, o podía darle una oportunidad. ¿Estás seguro?, pregunté. ¿Seguro que no volveré corriendo con mi madre a la primera señal de problemas? Me agarró la mano. Sí, estoy seguro. He tomado una decisión. Deja que te enseñe el apartamento. Puede que no sea mucho, pero es nuestro, sin mi madre. Estoy listo para iniciar todos los procesos legales mañana para hacer oficial nuestra relación y no firmaré más documentos sin ti. Me mordí el labio, sintiendo que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. «Esto es tan inesperado», susurré. «Lo siento», dijo suavemente, apretando mi palma. Pasamos mucho tiempo discutiendo qué haríamos si su madre buscaba venganza y qué hacer con el apartamento. Slava sugirió: «Dejemos que haga lo que quiera. Si no quiere paz, viviremos solos». Me estremecí al recordar sus gritos e insultos. «¿Y si empieza a disputar nuestro apartamento, a demandarnos y a extorsionarte?», le pregunté. Él respondió con una firmeza inesperada: «Ya no tengo miedo, el tiempo pasará. Pero demostraré que todo lo que necesito es vivir en paz contigo, libre de su control». Asentí. «Bueno, tal vez deberíamos intentarlo», dije en voz baja. «Pero que sepas que si veo que estos juegos empiezan de nuevo, me iré para siempre». Él asintió y vi la gratitud brillar en sus ojos. Nos sentamos en silencio durante un rato, abrumados por las emociones. Entonces, vacilante, sugirió: «Tal vez deberíamos irnos ahora mismo. Puedes ver el lugar, aunque sea humilde». Para mi sorpresa, respondí: «Vamos». Salimos de la cafetería y tomamos un taxi hasta su nuevo apartamento, donde acababa de trasladar sus cosas. El barrio era realmente modesto. Un edificio de paneles, pintura desconchada en la entrada y un persistente olor a gatos. Pero Slava me guió con confianza por las escaleras y abrió la puerta. Dentro había una habitación pequeña, con un par de cajas en el suelo y pocos muebles. «Aún no hay mucho aquí», admitió. «Compré un sofá y los antiguos inquilinos dejaron la vieja nevera. Pero sigue siendo mía, o mejor dicho, nuestra, si quieres».
Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el papel pintado se estaba pelando por las esquinas y de que por las viejas ventanas entraba una corriente de aire frío. Pero algo se agitó en mi corazón. De repente sentí que, en este destartalado apartamento, teníamos más libertad que en el lujoso nido familiar de su madre. Pero, dije con una leve sonrisa, podemos hacer lo nuestro. Si decidimos quedarnos juntos. Me abrazó con cautela, como si temiera que me apartara. Sentí el calor de sus brazos y me invadió una oleada de recuerdos, de cómo solía ser en los buenos tiempos, cuando nos casamos. Mi corazón se agitó. Quizás si tenemos una oportunidad, pensé, y dejé que me abrazara con más fuerza. Así que, al principio, me quedé en su nuevo apartamento como invitada. Pasamos los primeros días hablando, llorando y abrazándonos. Slava juró que no volvería con su madre y que a partir de ahora viviríamos nuestra propia vida. Por supuesto, su madre lo bombardeó con llamadas, regaños, amenazas y llantos, pero él se mantuvo firme y no quiso hablar mucho con ella. Lo vi luchar por liberarse de su dependencia de su aprobación. No fue fácil, pero realmente lo intentó. Decidimos que si ella no entraba en razón, tendríamos que cortar lazos con ella. Nunca pensé que llegaría este momento, dije. Siempre creí que los padres deben apoyar a sus hijos. Solo sonrió torcidamente. Mamá cree que la traicioné, que te elegí a ti en lugar de a ella. Pero supongo que ese es su problema, no el nuestro. Por supuesto, estos acontecimientos no pudieron evitar dejar cicatrices en nuestro amor. A menudo me encontraba dudando de las palabras de Slava, esperando un plan oculto. Él lo sabía y soportaba pacientemente el peso de su culpa, diciendo, «Me he ganado tu desconfianza, pero estoy dispuesto a hacer las cosas bien». Con el paso del tiempo, trabajamos juntos para renovar el pequeño apartamento. Pusimos papel pintado, cambiamos los enchufes y compramos linóleo barato pero agradable. Por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo real juntos, sin la interferencia de su madre. Y por extraño que parezca, en este entorno minimalista, me sentí más en paz que nunca en la casa de mis padres. Slava a veces hablaba con nostalgia de las amplias habitaciones de su antiguo apartamento, pero luego negaba con la cabeza. Que se encierren allí con todas sus llaves. Lo importante es que nosotros somos libres. Unas cuantas veces me sorprendí preguntándome, ¿y si su madre intenta separarnos? Pero hasta ahora solo le había enviado mensajes furiosos. Un par de veces, amenazó con traspasar el apartamento a su prima, dejándolo sin nada. Slava respondía, «Haz lo que quieras», y colgaba el teléfono. Creo que era extraño para ella verlo tan decidido. Me complacía y me asustaba a la vez. Y si se derrumbaba bajo la presión constante, pero se mantuvo firme. Ella nunca se puso en contacto conmigo. Ni llamadas ni mensajes. Quizás me consideraba la fuente de todos sus problemas y no quería comunicarse. Una noche, cuando estábamos sentados juntos en el viejo sofá abrazados, le pregunté, «Slava, ¿no te arrepientes de haber dado este paso? Antes tenías un apartamento precioso. Todo era más cómodo». Hizo una pausa y luego respondió, «Sabes, solo lamento no haberme ido antes. Siento que podríamos haber evitado tanto dolor, pero supongo que tenía que pasar por esto para madurar». Me acerqué a él, recordando cómo empezó todo con mi tonta prueba. «Yo también soy culpable», susurré. Mentí cuando dije que me habían despedido. Me pasó la mano por el pelo. «Quizá los dos tenemos la culpa. Pero si no hubieras mentido, ¿quién sabe cuándo habría salido a la luz la verdad sobre nuestra familia? Después de todo, mamá siempre te vio como una amenaza, y yo me negué a verlo». Suspiré. «Sí. A veces la verdad solo sale a la luz en una crisis». Nos sentamos allí sin saber lo que nos deparaba el futuro, pero sintiendo que en ese momento por fin éramos libres. En esas modestas paredes encontramos una nueva oportunidad. Y tal vez esto era exactamente lo que había estado anhelando todo este tiempo, que estuviéramos juntos por nuestra propia elección, no bajo la influencia de mi suegra. Pasaron semanas, luego meses. Poco a poco nos acostumbramos a una rutina, compartimos gastos y comenzamos a reconstruir nuestra relación desde cero. Por supuesto, no todo era perfecto. Todavía tenía un sentimiento de resentimiento y a veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al intentar recomponer todo. Pero Slava,
Estaba haciendo realmente todo lo posible para demostrar que estaba conmigo, no con su madre. Incluso, cogió un segundo trabajo por las tardes para estabilizar nuestra situación financiera más rápidamente. Vi su esfuerzo y poco a poco, mi corazón empezó a derretirse. En el trabajo, las cosas todavía me iban bien y podía ayudarlo. Pero él estaba decidido a ganarse nuestra nueva vida por sí mismo. Mi suegra aparecía de vez en cuando, llamando o apareciendo en casa, pero la ignorábamos. Eselava no quería hablar con ella hasta que aprendiera a respetar nuestros límites. Un día escribió: «Parece que has elegido a tu mujer en lugar de a tu propia madre. Bueno, te arrepentirás de esto más adelante». Eselava me enseñó el mensaje y yo me encogí de hombros. «Eso es manipulación», dijo. «No voy a dar marcha atrás. Un día ella entenderá que no somos sus marionetas». Asentí con simpatía, imaginando lo difícil que debía ser para él luchar contra ella. Y aunque temía por nuestro futuro, recordando todos los insultos viendo lo poco que su madre quería nuestra felicidad, seguía creyendo que tal vez podríamos conseguirlo. Lloré muchas noches, recordando lo mucho que me dolía. Pero Eselava me consoló, diciéndome que todo iría bien y que todavía estábamos al principio de nuestro viaje. Entonces, una noche, llamaron a nuestra puerta. Nos miramos, esperando que fuera mi suegra, lista para otra confrontación. Eselava fue a abrirla y yo me quedé sentada en el sofá, tensa. Unos segundos después regresó, no solo. Detrás de él estaba su padre. El padre de Eselava entró en silencio, sosteniendo una pequeña bolsa. Me puse tensa, preguntándome qué esperar, pero él parecía profundamente entristecido. «Hola», dijo. «Me gustaría hablar, si me lo permites». Slava cerró la puerta tras de sí. Y nos sugirió que nos sentáramos. Su padre se sentó en un taburete y miró alrededor de nuestro modesto apartamento. «Así que ahora vives aquí, ya veo», dijo, con la voz apagándose en un suspiro, como si no supiera cómo empezar. Luego sacó algo envuelto de la bolsa. «Esto es para ti, para los dos, ya que estáis juntos». Slava tomó el paquete y lo desenvolvió. Dentro había algunos artículos de cocina, toallas, un juego de tazas. «Gracias», dijo Slava, desconcertado. Observé a su padre con recelo. «¿Qué te trae por aquí?», pregunté. Levantó la vista y pude ver el cansancio en sus ojos. «Ya sabes, tu suegra, mi mujer, está muy enferma. No quiero entrar en detalles, pero está claro que tendrá que cambiar su perspectiva sobre algunas cosas, ya que sus fuerzas se están desvaneciendo. Ella no lo diría, pero creo que echa de menos a su hijo». Luego me miró. «Y tú, por favor, perdónala si puedes. Sé que te dijo cosas horribles, se equivocó y probablemente yo también. Me quedé callado cuando debería haberte defendido. Pero ahora la vida es corta. Los niños». Se quedó callado, sacudiendo la cabeza. Sentí un nudo en el pecho. Slava bajó la mirada y preguntó en voz baja. «Entonces, ¿y ahora qué?». Su padre se encogió de hombros. «No vendrá corriendo a disculparse. Ella es así, pero créeme, está sufriendo. Es difícil para ella. Si os apetece, podéis ir a visitarla o al menos hablar con ella. Ha sido operada y le queda una larga recuperación por delante». No sé qué más decir. Bajó la cabeza. Siguió un largo silencio. Mi corazón se sentía pesado. Recordé cómo me había gritado, insultado, cómo había tejido su telaraña de engaños. Pero tal vez la enfermedad puede cambiar a una persona. Miré a Slava, a su rostro pálido. Parecía destrozado tras enterarse del estado de su madre. Finalmente habló en voz baja. «Papá, no quiero que sufra, pero nos echó, nos humilló». Su padre asintió. «Lo entiendo, solo piénsalo». Dejó la bolsa con las tazas en el suelo. «Espero que te sirvan. Me voy». Slava dijo: «Gracias por venir, lo pensaremos». Su padre asintió y se fue. Me quedé sentada, abrumada por una mezcla de emociones, lástima, resentimiento, miedo. «Algo va a pasar», susurré. Slava se acercó y me abrazó. «No sé, no quiero que muera sin reconciliarse conmigo, pero no puedo olvidar todo lo que pasó». Asentí, abrazándolo con fuerza. Una vez más, el destino nos lanzó un desafío, obligándonos a elegir entre nuestra propia tranquilidad y la compasión por alguien que nos había causado tanto dolor. Pasamos el resto de la noche despiertos, hablando y discutiendo, hasta que finalmente decidimos:
Hablemos al menos con ella si está dispuesta, no fingiremos que no pasó. Al día siguiente, Slava llamó a su padre para preguntarle dónde estaban. Él respondió que estaban en el hospital para un chequeo, pero que estarían en casa por la noche. Mamá no está de muy buen humor, pero creo que aceptará verte, añadió. Podía sentir cómo me temblaban las entrañas ante la perspectiva de una conversación difícil, pero entendí que si no íbamos, podría no haber otra oportunidad. No quería que Slava se arrepintiera más tarde de su inacción. Por la noche, fuimos al lugar donde una vez tuve tanto miedo de escuchar sus conversaciones. Mi corazón se aceleró cuando llamamos al timbre. El padre de Slava abrió la puerta y nos hizo señas para que entráramos. Noté que el pasillo parecía más oscuro, como si la casa hubiera perdido su antiguo brillo. En la sala de estar, su madre estaba tumbada en el sofá envuelta en una manta. Al vernos, se incorporó. Sus ojos tenían la misma fría arrogancia, pero debajo había un leve rastro de debilidad. «¿Has venido?», le dijo a Slava. «¿Y has traído a tu esposa?». Slava asintió. «Sí, solo queríamos ver cómo estabas», dijo. Ella agitó la mano con desdén. «Sí, estoy enferma, pero no hagas una tragedia de ello. No necesito tu compasión». Slava se sentó en el borde del sofá. «¿De verdad no te alegra que haya venido?», preguntó. Ella apartó la mirada. «No lo sé». Me quedé junto a la puerta, sin saber si acercarme. La idea de que pudiera volver a decir algo cruel me hizo sentir un nudo en el estómago. Pero ella permaneció en silencio. El padre de Slava sugirió en voz baja: «¿Quizá deberíais sentaros los dos?». Me senté en una silla y se produjo un silencio incómodo. Finalmente, la madre de Slava volvió la cabeza hacia mí. «Así que ahora estás triunfante, tu hijo ha vuelto a ti y aquí estoy yo enferma». Tragué saliva. «No estoy triunfante. Siento lástima porque estés enferma», dije. Me miró de reojo. «Lástima, murmuró. Slava carraspeó nerviosamente. «Mamá, escucha, no estamos aquí para discutir. Solo queremos ver si podemos dejar atrás todos los viejos rencores. Sé que no quieres perderme, y yo no quiero perder a mi familia, pero no puedo vivir sin mi esposa. La amo». Ella le dedicó una sonrisa torcida. «¿Dices que la amas?». Slava asintió, tomando mi mano con la suya. «Sí, la amo». Ella se dio la vuelta, murmurando algo ininteligible. El padre de Slava habló en voz baja. «Cariño, yo también estoy cansado de vuestros constantes conflictos. Quizá deberíamos intentar vivir en paz». Pero ella respondió con amargura. «¿En paz? ¿Recuerdas cómo me mintió, diciendo que la habían despedido?». Incapaz de contenerme, exclamé. «Lo sé, me equivoqué, pero tuve que mentir para ver vuestra verdadera relación». Ella replicó con frialdad. «Por supuesto, todo por una causa noble». Suspiré y miré a Slava. Parecía que nada había cambiado. Él habló en voz baja. «Mamá, por favor, entiendo que estés enfadada, pero dejemos esto en el pasado». Ella frunció el ceño. «Ya me dejaste en el pasado cuando te fuiste de casa». Slava le tomó la mano con delicadeza. «Mamá, no quiero que estés sola. Pero debes entender que necesitamos vivir por separado. Podemos visitarte, ayudarte, pero no puedes dictar lo que hacemos con nuestras vidas». Ella lo miró y luego me echó una mirada. De repente, sentí lástima. Esta mujer formidable que siempre había temido perder a su hijo, ahora sufría una enfermedad y posiblemente temía convertirse en una persona no deseada. Dije en voz baja: «Si nos tratáis con respeto, no os abandonaremos. Pero no esperéis que perdone todos los insultos en un día». Ella suspiró. «Que Dios os ayude. Sinceramente, ya no me importa, no tengo fuerzas para luchar». Su voz estaba tan exhausta que, por un momento sentí una extraña simpatía. Pasamos alrededor de una hora con ellos hablando en voz baja. Mi suegra estaba distante, pero ya no tan hostil como antes. Finalmente, Slava preguntó: «¿Necesitas algo, mamá? Quizás pueda conseguirte alguna medicina». Ella desvió la mirada. «Tengo de todo. Papá me cuida». «Pero gracias», añadió. Sus palabras salieron como un intento reacio de reconciliación. Me di cuenta de que no podía pedir ayuda directamente. Su orgullo era demasiado grande, tal vez debido a sus agravios pasados. Pero aún así, fue un paso adelante. Cuando nos fuimos, mi suegro nos acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Quizás con el tiempo
Asentí, sí, eso espero. Slava y yo nos fuimos en silencio. Me miró a los ojos en la calle. Gracias por apoyarme. Ha sido difícil. Le respondí. Yo también estoy cansado de la hostilidad. Caminamos cogidos del brazo hasta la parada del autobús, sintiendo una extraña sensación de alivio después de la tensa visita. Aunque la reconciliación no fue fácil, sentimos que el conflicto principal había llegado, tal vez, a su fin. Al menos ahora, mi suegra ya no me envía amenazas e insultos. Está preocupada por su salud y mi suegro intenta mantener la paz. Por fin, Slava comenzó su vida independiente sin el miedo a su madre. Vi que todavía se ponía tenso cuando ella llamaba, pero ya no corría a su lado a cada llamada y cada aviso. Y lo más importante, sentí una creciente sensación de confianza. Ahora, podíamos construir nuestro futuro en nuestros propios términos, sin interferencias externas. Por supuesto, de camino a casa pensé, ¿y si todo vuelve a ponerse en mi contra? ¿Y si mi suegra se recupera, se hace más fuerte y empieza a manipular de nuevo? Pero enseguida me detuve. Ya basta de vivir con miedo. Yo también aprendí una lección de esta situación. Nunca te rindas cuando alguien intenta reducirte a la nada. Demostré que tengo voz, tengo trabajo y tengo la fuerza para irme y vivir por mi cuenta. Este pensamiento me dio confianza. Incluso si todo se repite, ahora sé cómo defenderme. Al regresar a nuestro pequeño apartamento, miré las paredes con un sentimiento ligeramente diferente. Quizás nos mudemos a algo más grande una vez que estemos más establecidos. Pensé. Como si leyera mi mente, Slava dijo, «Sabes, tengo la oportunidad de ascender en el trabajo. Si sale bien, podremos permitirnos un lugar más grande. Pero no quiero dejar este. Se ha convertido en un símbolo de nuestra independencia». Sonreí. Ya veremos. Lo importante es que ahora podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra familia éramos solo nosotros dos, no una fuerza colectiva moldeada por mi suegra y su voluntad. Aunque, al día siguiente, llegué al trabajo con un ánimo inusualmente alto. A pesar de una noche inquieta, mis colegas notaron el cambio en mí y empezaron a hacer preguntas. Di una respuesta vaga, diciendo que mis problemas personales se estaban resolviendo poco a poco. En el fondo, intuía que esto era solo el principio. Probablemente nos esperaban desafíos, conflictos y una desconfianza persistente. Pero lo más importante era que nos habíamos liberado del engaño y la humillación constante, y el resto, esperaba, lo superaríamos con el tiempo. Recordé el día en que le mentí a mi marido con el corazón palpitante. Me han despedido, y pensé, qué decisión más extraña. Pero lo cambió todo. Sin esa prueba, quizá nunca hubiera visto la verdadera naturaleza de Slava y su madre, ni hubiera experimentado el sabor de la libertad que ahora aprecio. La vida juega a juegos misteriosos con nosotros, pero a menudo es a través de estas pruebas que descubrimos dónde pertenecemos realmente y quién está dispuesto a caminar a nuestro lado hasta el final. Pasaron varias semanas. Slava y yo seguimos viviendo en nuestro pequeño apartamento. De vez en cuando, él visitaba a su madre y se acercaba más a su padre que nunca. Su madre ya no me invitaba a su casa, pero tampoco me recibía con hostilidad. Un día, Slava me preguntó cómo estabas, pero parecía demasiado tímida para preguntártelo ella misma. Simplemente negué con la cabeza. El tiempo dirá si es posible una verdadera reconciliación, pensé. Él asintió con la cabeza. No quería entrometerme en su espacio, ya que se habían infligido tantas heridas a ambos lados. Era mejor dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Mientras tanto, seguí trabajando, participando en nuevos proyectos y ahorrando dinero poco a poco. Quizás algún día decidiríamos pedir una hipoteca juntos. Pero no tenía prisa. Lo más importante era evaluar la determinación de Slava. Si realmente se había liberado del control de su madre. Y lo estaba intentando. Vi lo mucho que le preocupaba su enfermedad, pero al mismo tiempo no permitía que ella dominara nuestras vidas. Ese fue un paso significativo en su crecimiento personal, y lo admiraba por haber logrado superar su debilidad. Sí, la confianza entre nosotros se estaba restableciendo gradualmente. Todavía había momentos en los que recordaba cómo solía gritarme, cómo una vez se fue enfadado.
Esas palabras hirientes aún resonaban en mi memoria. Por la noche, tumbada en la cama, a veces me volvía hacia él y me preguntaba, ¿es este realmente el mismo hombre? Pero entonces veía el remordimiento en sus ojos, la ternura en sus gestos y entendía, ya no estamos donde estábamos antes. Por las noches, a veces hablábamos y reflexionábamos sobre todo lo que habíamos soportado. Él decía, si pudiera retroceder en el tiempo, nunca habría dejado que mi madre. Pero yo siempre lo detenía. No tiene sentido pensar en el pasado. No podemos deshacerlo. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, ahora. De vez en cuando bromeábamos, con un toque de amargura, sobre si me habían despedido o ascendido. Qué extraño giro del destino que puso todo en marcha. Sin embargo, poco a poco, empecé a darme cuenta de que este doloroso capítulo podría habernos hecho más fuertes, o, al menos, enseñarnos a apreciar lo que ahora construimos con nuestras propias manos, una vida, una familia, en nuestros propios términos. Aún así, intento no hacer grandes predicciones. La vida es demasiado impredecible. Solo sé una cosa con certeza, nunca más permitiré que me menosprecien o humillen. Y si Slava alguna vez intenta hacerme volver a desempeñar el papel de alguien irrelevante, si sucumbe a la influencia de otra persona, me iré sin dudarlo. Él también lo sabe. Por ahora, estamos construyendo nuestro nuevo hogar, paso a paso, enfrentándonos a pequeños y grandes desafíos. Y veo que las cosas pueden salir bien cuando la gente está dispuesta a cambiar y a asumir sus errores. Y así, meses después, nos encontramos sentados juntos una noche. Estoy escribiendo informes de trabajo en mi portátil, y Slava está estudiando algo para su trabajo secundario. Lo miro y sonrío, pensando en todo el caos que hemos sobrevivido. Él se da cuenta de mi mirada y yo simplemente sacudo la cabeza. Estoy simplemente agradecida de que las cosas hayan salido así. Se acerca, me rodea los hombros con el brazo y dice, yo también me alegro. Gracias por seguir conmigo. Pongo mi mano sobre la suya y siento una felicidad tranquila y constante. Seguro que habrá dificultades en el futuro, pero ahora sé que nuestra familia somos solo nosotros dos. No habrá más despidos, ni más planes secretos que nos separen mientras nos tengamos el uno al otro. No siempre será fácil, pero por fin siento que no estoy sola y que realmente tenemos la oportunidad de construir la felicidad a partir de las ruinas de viejas heridas. Una felicidad que es real y nueva. Y en cuanto a los capítulos finales, solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado la historia, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Nos motiva a crear nuevas historias interesantes todos los días. Pedimos disculpas por cualquier error de pronunciación y no te pierdas el próximo video que ahora mismo verás en tu pantalla. Todo lo mejor. Sé feliz.